La historia de la propiedad intelectual es la historia de sus sucesivas adaptaciones al desarrollo de la técnica. Siempre ha tenido que adaptarse primero al fonógrafo, luego a la televisión, luego a las máquinas reprográficas, a la radio mucho antes, por supuesto, y a la gran revolución que ha traído consigo la tecnología digital y la llamada sociedad de la información. Este proceso comenzó en los años 90 del siglo XX y ha seguido desarrollándose en los primeros años del siglo XXI. En el año 1996, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual decidió aprobar dos grandes convenios internacionales de adaptación de los derechos de autor y de los derechos conexos a la sociedad de la información. Es lo que se llamó la Agenda Digital de la OMPI. Estos dos grandes convenios adaptaron los derechos exclusivos y algunos límites, pero sobre todo se centraron en los derechos exclusivos y también en la protección de las llamadas medidas tecnológicas y sistemas de información digitales. Por lo que se refiere a la adaptación de los derechos exclusivos, los derechos fundamentales, cuando hablamos de tecnología digital, son el derecho de reproducción y el derecho de comunicación al público. Para usar hay que reproducir con la tecnología digital, aunque sea provisionalmente. Cuando nos conectamos a una página web, estamos reproduciendo esa información de esa web en la memoria RAM de nuestro equipo. Si descargamos algún tipo de material, estamos reproduciendo esa información en el disco duro de nuestro equipo. Siempre para usar hay que reproducir, y esto va a determinar los nuevos modelos de negocio de los que hablamos a continuación. He dicho, por lo demás, que el otro derecho importante es el de comunicación al público, porque en Internet no hay ejemplares, y si no hay ejemplares no hay distribución. La distribución es una forma de explotación material, a través de ejemplares. La comunicación pública es una forma de explotación inmaterial, a través de servicios. Y en Internet no hablamos de productos. Cuando hablamos de contenidos que son digitalizables, como son las creaciones intelectuales y las prestaciones conexas, no hablamos de productos, no hablamos ya de libro, de disco, de vídeo, sino que hablamos de un archivo multifunción, un archivo que puede contener obra literaria, obra musical, obra audiovisual. Bien, la comunicación pública se adaptó creando una nueva modalidad de explotación, la que se llamó puesta a disposición o comunicación interactiva. Esto significa que el autor autoriza a un tercero para que haga una comunicación al público de forma individualizada, porque ahora el acceso ya no va a ser simultáneo, no es como en la televisión, como en la radio, que conectas a una hora determinada y hay un programa. Ahora el acceso es sucesivo. Se pone una obra a disposición del público en un sitio en línea y el público va accediendo sucesivamente. Es una nueva modalidad que trajo consigo la sociedad de la información. Estos dos nuevos derechos, aprobados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fueron incorporados a la legislación europea a través de la Directiva 29/2001, de 22 de mayo de 2001, y luego, como toda directiva europea, fue siendo incorporada a las legislaciones nacionales. En España hubo una gran reforma en el año 2006 y otra gran reforma en noviembre de 2014. Bien, estas reformas lo que hacen es adaptar las legislaciones nacionales, sobre todo para incorporar esas nuevas modalidades de derechos. La reproducción, modalidad digital, reproducción provisional o reproducción permanente, o duradera, porque hay reproducciones que permiten la descarga, pero solo dura el archivo durante 24 horas, 48 horas, luego se destruye, luego desaparece. Son reproducciones evanescentes. Y luego la comunicación pública interactiva. Nunca aparece el concepto de distribución. Todos hemos oído hablar de la distribución online, de música, de vídeo, de libros electrónicos, pero realmente eso es un concepto económico. Jurídicamente no existe distribución. Y esto es esencial para los nuevos modelos de negocio. La distribución se rige por el llamado principio del agotamiento. Eso significa que cuando el autor autoriza la distribución de su obra en un ejemplar, el adquirente del ejemplar puede revenderlo directamente en cualquier país de la Unión Europea, o puede regalarlo, puede hacer donaciones. Y el autor no puede perseguir esas segundas o terceras o quintas explotaciones. Claro, si esto pasara en Internet,
no habría mercado en Internet, no habría mercado de contenidos, no habría mercado de derecho de autor. Porque una sola autorización para reproducir un archivo que contiene una obra implicaría que el adquirente de ese archivo podría ponerlo a disposición del público libremente en toda Europa y en cualquier parte del mundo, probablemente. Con lo cual sería imposible controlar la circulación de esa obra, no habría mercado, lógicamente. Bien, esto se dice fácil, pero los nuevos modelos de negocio en línea, que se basan en una combinación de derechos de reproducción y derechos de comunicación pública interactiva, necesitan la ayuda de la tecnología. No basta con decir que no se puede reproducir ni se puede comunicar sin autorización del autor, porque es incontrolable. La red, todo lo que hacemos en la red es incontrolable. Se necesitan medidas de control, medidas de encriptación del contenido, medidas que impidan o limiten la copia, medidas que permitan hacer un seguimiento de la circulación de determinados ficheros o archivos. Son las medidas tecnológicas de protección y los sistemas de información digital, como marcas de agua, etc. Pues bien, el convenio digital, la agenda digital de la OMPI y luego las leyes europea y nacional tienen una protección específica para las medidas tecnológicas y para los sistemas de información digital. La elusión de estas medidas, de estos sistemas, aunque sea para uso privado, supone ya una infracción a los derechos de autor. Es lo que llamamos una infracción indirecta. No hay una reproducción, no hay una comunicación, pero se están creando los medios para facilitar reproducciones y comunicaciones no autorizadas. Con estos nuevos derechos nacen los nuevos modelos de negocio. El nuevo modelo de negocio que impera en la red es el llamado negocio pay-per-use o pagar por usar. Es un negocio basado en contratos de licencia de usuario final. En Internet no se compra, no compramos canciones, no compramos libros electrónicos, adquirimos derechos de uso. A veces durante un tiempo ilimitado, a veces es un tiempo limitado, pero la generalidad, o la mayoría de los modelos de negocio es por un tiempo indefinido. Luego tenemos modelos de negocio donde no hay descarga, solo hay acceso, son los modelos de negocio en streaming. Modelo de streaming sería el de Spotify o Google Play para los libros. Modelo de descarga sería el de Amazon para los libros o el iTunes para la música. Realmente esos modelos de pay-per-use, pago por uso, se basan en esos contratos de licencia de usuario final que a su vez se basan en los derechos de reproducción y de comunicación interactiva. Es decir, el autor por sí solo, si sigue un régimen de autoedición o mediante un contrato de edición o producción, autoriza a la comunicación pública de sus obras con una reproducción subsiguiente para el usuario. Es decir, finalmente el usuario estará autorizado a reproducir para usar. Mientras esté conectado, modelo streaming, reproducciones provisionales, o mediante la descarga de un fichero. Estos nuevos modelos de negocio pueden ser comerciales, de pago por uso, es decir, comerciales directos, o pueden ser comerciales indirectos, donde no hay un contrato de licencia en el que haya que pagar para acceder al contenido, sino que son de acceso libre y se financian indirectamente a través de la publicidad. Pero todo el modelo de negocio está basado en la nueva concepción del derecho a reproducción y del derecho de comunicación pública interactiva.